Imagina que te despiertas una mañana aciaga y te atraviesa un pensamiento. Cada dificultad, cada dolencia física, cada instante de confusión y dolor en tu vida, todo emana de una única y escalofriante verdad. Una verdad en la que no tienes ni una pizca de culpa. El temblor en tus manos ya no es un simple escalofrío, sino la sensación de que tu propio cuerpo te traiciona. La dificultad para respirar no es solo falta de aliento, sino un grito silencioso atrapado en tu pecho. Los pensamientos nublados no son distracción, sino el presagio de una catástrofe inminente. Y todos estos tormentos, todos y cada uno, se remontan a decisiones tomadas mucho antes de que nacieras. Decisiones de tus padres, obsesionados con la idea maníaca de preservar la pureza de su sangre, condenándote a una reclusión perpetua en una prisión de sufrimiento. Y entonces, como un relámpago, te ilumina el conocimiento. Tu madre es tu prima hermana. Tu padre es tu tío. Tu abuela es, a la vez, tu tía abuela. El árbol genealógico no extiende sus ramas hacia el cielo, sino que se convierte en una enredadera entrelazada que se ahoga a sí misma. No eres el fruto del amor, ni un milagro del azar, sino el resultado a sangre fría de un programa de cría meticulosamente diseñado para conservar el poder y la riqueza, sin importar el coste humano. Y esto no es una fantasía sombría, ni el producto de una imaginación febril. Es la realidad, cruel e implacable, en la que vivieron incontables mujeres a lo largo de los siglos. Mujeres atrapadas en la telaraña de un destino genético que nunca eligieron. Para entender sus historias, debes comprender la lógica perversa que engendró sus tormentos. Durante siglos, los monarcas europeos, cegados por el orgullo, creyeron que los matrimonios dentro de su propio linaje eran la única forma de preservar su derecho divino al trono. Se convencieron a sí mismos de que su sangre azul era literalmente diferente de la sangre de los plebeyos, más pura, más sagrada, bendecida por Dios mismo. Esta práctica se volvió tan omnipresente que para el siglo XVI las familias reales europeas se habían convertido en una gigantesca y enmarañada red de primos que se casaban con primas, tíos, que tomaban por esposas a sus sobrinas y hermanos, que engendraban hijos destinados a gobernar imperios enteros. No entendían, o se negaban a entender, que estaban creando una pesadilla genética cuyo eco resonaría durante generaciones. La Casa de Habsburgo de Austria y España llevó este arte de la autodestrucción a una perfección siniestra. Su lema familiar bien podría haber sido: «Deja que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate». Pero sus matrimonios no trajeron la felicidad. Fueron catástrofes genéticas calculadas que dieron lugar a algunas de las figuras más trágicas de la historia. Has nacido en Viena, en 1634. El Hofburg, la penumbra de los pasillos de piedra, es lo primero que te recibe, y el dolor está aquí para quedarse. La maldición la susurran a tus espaldas los Habsburgo, tu sangre, un linaje que te ahoga como una soga, hermanos y hermanas convertidos en maridos y esposas, un árbol cuyas raíces están envenenadas. Eres diferente, lo sabes desde que aprendiste a respirar. Los otros niños corren, ríen, tú solo puedes mirar. La columna, torcida, cada movimiento una tortura. La respiración, corta, frecuente. La mandíbula, sobresale como una burla. La comida sólida es un enemigo. Los sirvientes cortan la carne en trozos minúsculos. Masticas lento, con cuidado. Un trago, otro, un infierno. Los retratos te observan desde las paredes. Ancestros, en cada rostro tu reflejo. Un tío con la misma mandíbula, una abuela con la misma joroba. No eres única.
Eres solo un eslabón en la cadena, una víctima. Los médicos, sangrías, oraciones. Inútil, susurran sobre la maldición. De frente hablan de dolencias misteriosas. La voluntad de Dios, una mentira, temen la verdad. Tu sufrimiento es el precio por la pureza de la sangre, una obsesión, una locura. Las habitaciones, luz tenue, cortinas corridas. Para esconderte, para esconder el mundo. Aprendes a leer, vorazmente. Los libros son tu escape. Tu mente es lo único que funciona. Mundos donde el linaje no es nada. El amor, no el origen. Niños nacidos sin pecado, sin la maldición en los huesos. Pero la realidad siempre se entromete. Sientes sus miradas, frías, evaluadoras. Los médicos de la corte te examinan con una distancia clínica, como si no fueras una persona sino una pieza de exhibición. Te tocan, miden la curvatura de tu columna. Sus dedos se deslizan por tu mandíbula prominente. Sientes debilidad en las extremidades. Toman notas, documentan tus deformidades. Eres un caso clínico, un ejemplo vivo de un error, un fallo genético. La soledad es peor que el dolor. Lo sabes, pretendientes potenciales, tus primos, retroceden al verte. En sus ojos el asco, las negociaciones matrimoniales, comienzan y terminan rápidamente. En cuanto se conoce tu estado, te quedas sola, no por elección, por las circunstancias, incluso aquí, en un mundo donde el matrimonio entre primos es la norma. Tus deformidades son demasiado grandes para ser ignoradas. Lo sientes, la soledad te oprime, como un peso muerto. Mueres joven, 32 años. Tu cuerpo se rinde, bajo el peso de los daños genéticos. En el certificado de defunción, una lista de enfermedades. Pero la verdadera causa no está escrita. Moriste porque tus ancestros prefirieron el poder a la humanidad, la pureza a la compasión. Lo sientes, una comprensión tardía. Ahora, España, otra historia. Juana I de Castilla, Juana la loca, la figura más trágica. En este oscuro tapiz, naciste en 1479, hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Los que expulsaron a judíos y musulmanes, los que financiaron a Colón. Naciste para la grandeza, o eso parecía. Pero te convertiste en una advertencia sobre el precio de conservar la pureza de la sangre, la locura. No se manifestó en la infancia, eras inteligente, culta, hablabas idiomas con fluidez, pero las semillas de la ruina ya estaban sembradas. En tus genes, tus padres, eran primos, parte de la telaraña interconectada, de la nobleza europea, que durante siglos había practicado la endogamia. No lo sabías entonces. Los primeros signos aparecieron tras tu matrimonio. Felipe el Hermoso de Borgoña, una unión, arreglada para fortalecer alianzas políticas, se convirtió en un campo de batalla psicológico. Felipe, infiel, frío, manipulador, tu reacción, un amor intenso, obsesivo. Otros lo interpretaron como locura. Amaste, demasiado. ¿Fue ese tu error? ¿O tu maldición? ¿Es locura? ¿O la protesta de un alma atrapada en la jaula de un matrimonio? Te enseñaron. Tu marido es tu señor, tus hijos, tu destino. Pero, ¿y si ese deber es una soga al cuello? ¿Y si cada día es un golpe, cada noche una tortura? La razón se resquebraja bajo el peso. Felipe murió, de repente. No lo crees, solo está durmiendo. Pero el duelo es una bestia. Roza los huesos, succiona la luz. No puedes separarte. Nunca. El ataúd, un viaje por España. El polvo de los caminos, el crujir de las ruedas, el olor a descomposición. Abres la tapa. Su rostro. Los rasgos se desdibujan, pero es él, tuyo. Besas sus labios fríos, una y otra vez. ¿Es repugnante? Quizás, pero es el único hilo que te une al mundo, la única persona que te miró, aunque fuera con crueldad. Tu padre, Fernando,
luego tu hijo, Carlos. Susurran, está loca, es peligrosa. Y así llegas al monasterio de Santa Clara. Tordesillas, una jaula de piedra, 46 años, oscuridad, frío, hambre, olor a orina y podredumbre, semanas sin lavarte. La tela del vestido se deshace en tus manos. El grito se atasca en la garganta. ¿Estás loca? ¿O la locura es su veredicto? Una excusa conveniente, un juego político. Eres un peón, una reina sin reino, depresión, ansiedad, trauma, aislamiento, crueldad. Eso no es locura, es agonía. Recuerda a tu bisabuela. Sus ataques, recuerda a tu hija, Catalina. Su sombra de tristeza. Está en la sangre, la maldición de la estirpe. Una pauta que nadie quiere ver, nadie quiere oír. Juana se fue en 1555, recluida, demente. Nadie se dio cuenta. Su nombre fue borrado, manchado por la locura, mucho antes de su muerte. Olvidaron a la víctima de un sistema donde la política estaba por encima de la persona. Y ahora, el oro de la corte española. Margarita Teresa, la niña que lleva un imperio sobre sus hombros. 1651. Hija de Felipe IV y su sobrina, Mariana de Austria. El tío se casó con la sobrina, los Habsburgo. La sangre se mezcló. Nadie se opuso. La infancia de Margarita fue inmortalizada por el pincel de Velázquez. La ves en sus lienzos. Una niña que debería jugar con muñecas, encadenada por los vestidos de la corte. En su rostro, el sello de la degeneración. Los Habsburgo. Mira con atención. Velázquez es diplomático, pero honesto. La mandíbula de Margarita sobresale. Un ligero indicio de la deformidad que se haría evidente más tarde. En sus ojos una distancia, un vacío, un retraso. Incluso en la infancia, su postura delata problemas de columna. El mal de la familia. Pero lo más aterrador no es el cuerpo, es la ausencia de elección. Desde su nacimiento, los hombres deciden su destino. No es una persona, es un instrumento. Fue prometida en matrimonio a su tío, Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Aún no tiene 10 años. Los esponsales se celebran en toda Europa. Un triunfo diplomático. Nadie piensa en la niña. Creces sabiéndolo. Esta es tu cuna, tu prisión, tu deber. Casarte con tu tío. Dar a luz herederos. Continuar el linaje. Los Habsburgo. Idiomas, francés, italiano, latín. Música, clavecín, laúd, viola. Danza, minueto, zarabanda, gallarda. Dibujo, retratos, paisajes, naturalezas muertas. Todo como un cebo. Todo para él. Para tu tío esposo. Tienes 15 años. Él, 26. Padre, hermano, matrimonio. Oyes el tañido de las campanas, ves el brillo del oro, sientes la piedra fría bajo tus pies. Ceremonias suntuosas, fiestas públicas, el fin de la infancia. De tu infancia, susurros a tu espalda, miradas de reojo, insinuaciones, ni una palabra de verdad. Debes dar a luz, inmediatamente, un niño, un heredero, los Habsburgo. La presión te ahoga, el primer llanto, una niña. Silencio, unos meses, el frío del mármol. El segundo, silencio, un aborto espontáneo, sangre en las sábanas. El tercero, un grito, un niño, vivo, alivio. Pero su mirada, su debilidad, es un Habsburgo, demasiado Habsburgo. La respiración pesada, la piel pálida, mareos, desmayos, anemia. ¿Epilepsia? Te observan, toman notas, el habla se traba, la comida no se asimila, las convulsiones más frecuentes, pero nadie ve la causa. La sangre envenenada. Tienes 21 años, fiebre, los médicos susurran, el cuerpo se rinde, la carga genética, los traumas físicos, la muerte, llanto, luto, diplomáticos, cortesanos, una pérdida, herederos, no tú, nadie te llora a ti. Una mujer joven, una víctima, un linaje, envenenado, irremediablemente. Estás frente al espejo.
Versalles. Parece que el oro se derrite por el calor, gotea desde el techo, te aplasta los hombros. La princesa española. Es todo lo que ven. Eres Ana de Austria. 1601. Madrid. Susurran a tus espaldas. Lenta. Difícil. Las palabras caen como piedras. Aprender. Cada palabra es una tortura. Tu mandíbula. La maldición de los Habsburgo. Sobresale. Te impide hablar, masticar. Cada trago es un esfuerzo. La ansiedad te ahoga. Siempre. La depresión, una sombra que nunca se despega. 1615. 14 años. Te casan con Luis, Francia. Paz. Palabras, palabras, palabras. Nadie te pregunta. Nadie ve el miedo en tus ojos. Te llevan, lejos de casa, lejos de todo lo conocido. Una nueva corte, rostros extraños, otro idioma. Reina. Esa palabra es una jaula. Fiestas. La música retumba, ensordece. Sonrisas como máscaras. Debes, estás obligada. Pero la realidad es como una ducha de agua helada. Luis, tu marido. Frío, distante. Sus ojos como el hielo. No te ve, no quiere verte. Tiene sus propios demonios. Una oscuridad interior. Estás atrapada. Reina, debes dar a luz un heredero, asegurar el futuro de Francia. Pero tú eres una Habsburgo. Llevas la maldición contigo. Los genes te traicionan. Embarazo, esperanza, miedo, aborto espontáneo, muerte, otra vez y otra vez. El dolor te desgarra, la desesperación. Tu depresión es un abismo sin fondo. La ansiedad te carcome por dentro. Te hundes, te estás hundiendo, te culpan. Todos esos médicos de la corte, con sus conocimientos anticuados, sus sangrías, sus repugnantes purgantes. Sientes cómo invaden tu carne, te inspeccionan, buscan defectos donde no los hay. Dedos fríos, miradas lascivas, humillación. Solo humillación. Nadie ve la verdad, nadie comprende que el problema no eres tú, que está en esos malditos genes, en esa sangre mezclada durante generaciones de primos. Los años se arrastran como una pesadilla, años sin heredero, aislamiento. Eres objeto de cotilleos, de intrigas políticas, susurros a tus espaldas, miradas de reojo. Maldita, Dios no lo aprueba. Francia necesita otra reina. Sientes ese miedo pegajoso, te ahoga. Tienes miedo, miedo de salir, miedo de todos ellos. Las paredes de tus aposentos son tu único refugio. Días, semanas, meses pasados en reclusión. Luis, te culpa a ti. Tú le culpas a él. Vivís separados, encontrándoos solo por protocolo. Miradas frías, sonrisas forzadas. Vacío. Buscas consuelo en la oración. Horas de rodillas. Los rituales católicos, una necesidad obsesiva. Susurras las palabras, pero no sientes alivio. Y entonces, un milagro, demasiado bueno para ser verdad. Después de 23 años de matrimonio, un hijo sano. Luis XIV, el Rey Sol. Celebración, júbilo, repique de campanas. Pero no sientes alegría, solo un nuevo terror. Debes repetirlo. Debes producir otro heredero. Tu valor reside en eso. Felipe, 2 años después, un segundo hijo, la sucesión asegurada. ¿Alivio? Quizás. Pero las cicatrices han quedado, profundas, sangrantes. Eres una mujer ansiosa, deprimida. Ni siquiera el triunfo de la maternidad te trae verdadera alegría. Solo sientes cansancio, un cansancio infinito. Años tardíos. La digestión, un cuchillo en el estómago. Cada inspiración, una lucha. El aire quema la garganta. Melancolía, así lo llaman. Días en cama, una oscuridad viscosa pegada a la piel. Ansiedad, depresión. Palabras que no existían entonces, pero que soy yo. El trauma del matrimonio, una cicatriz invisible que pulsa bajo la piel. Mueres en 1666. Tu hijo es un monarca poderoso. Pero, ¿qué quedará de ti? No la política, no. El coste humano. Mujeres como ganado de cría.
una genética que nadie quiso ver. María Antonieta. La recuerdan por la Revolución. Pero en ti, la sangre de los Habsburgo. Naciste en 1755, hija de la emperatriz María Teresa de Austria, hija de Francisco I. Un matrimonio. No el más cercano, pero suficiente para llevar la carga de siglos. Llegaste a Francia en 1770. 14 años, una novia, la alianza austro-francesa, esperanzas y una carga, oculta, genética, los retratos, una mujer hermosa, pero mira de cerca, el labio, el mentón, la mandíbula de los Habsburgo, con cada generación más fuerte, las dificultades, al principio imperceptibles. Problemas de mujeres, decían los médicos, graves, abortos espontáneos, desequilibrio hormonal, genética. La maldición de la sangre. Estás frente al espejo. La plata está deslucida. El reflejo es incierto como la niebla matutina. 7 años. 7 años de matrimonio. 7 años de exámenes humillantes. 7 años de susurros a tus espaldas. La piel te arde por el contacto de los dedos fríos de los médicos de la corte. Sientes sus miradas sobre ti, como un hierro candente, estéril, vacía, indigna. Los sonidos del palacio, un murmullo apagado de voces, el crujido del parqué bajo los pies de los lacayos, se funden en un zumbido obsesivo. En ese zumbido solo oyes una cosa: heredero, heredero, heredero. La luz de las velas danza en tus ojos, y en esa danza ves el destello del miedo. Un miedo que se transmite por la sangre, de generación en generación, de las mujeres de tu estirpe. Los Habsburgo. ¿Maldición o bendición? El primer embarazo es un destello de esperanza, deslumbrante como un relámpago. Pero la mañana empieza con náuseas, con ataques de pánico que te oprimen el pecho como un torniquete. Te ahogas. El aire parece denso, impregnado de olor a incienso y a miedo. Nace una hija, María Teresa. Un pequeño milagro, pero el alivio es fugaz. Luego, el vacío. Abortos espontáneos, muerte, ataúdes infantiles como marcas negras en tu destino. El ambiente político se enrarece como una nube de tormenta. Revolución. Una palabra que hiela la sangre. La ansiedad te carcome por dentro, obligándote a tomar decisiones impulsivas. Te agitas como una fiera enjaulada, incapaz de encontrar una salida. Los cortesanos susurran, notan tu comportamiento inestable. Períodos de actividad maníaca se alternan con una profunda depresión. Sientes que pierdes el control. Las palabras se te escapan como flechas disparadas, hiriendo a todos a tu alrededor. En el espejo no ves a la reina de Francia, sino a una niña asustada, encerrada en una jaula de oro. Una niña condenada a repetir el destino de sus antepasados. Sientes que la catástrofe se acerca. El olor a sangre y a quemado ya flota en el aire. Y lo sabes, el final está cerca. Que coman pasteles. Oyes ese susurro a tus espaldas, palabras arrojadas a la cara como un escupitajo. Pero tú nunca dijiste eso. Son ellos, tus enemigos. Solo ven lo que quieren ver, distorsionan, te presentan como desalmada, distante. Pero es mentira. Dentro de ti hay dolor. Te ahogas en el sufrimiento ajeno, te asfixia, y no tienes fuerzas, no tienes herramientas para escapar. La prisión, el juicio. ¿Valentía? Sí, te mantienes firme. Pero, ¿qué es esto? Un lapsus, oscuridad en la cabeza, como otros Habsburgo. Cuando es demasiado. Los guardias miran, ves sus miradas, confusión, las preguntas, las palabras, se escapan. No puedes concentrarte. Quieres irte, encerrarte, desaparecer. La presión, insoportable. La ejecución, 1793. El final, no solo de tu vida, sino también de una línea. Siglos, historia. Estás de pie. La barbilla, alta, dignidad, siempre contigo, pero también resignación.
¿Por qué? ¿Por qué todo ha sido tan difícil? No lo entiendes, nunca lo entendiste. Los Habsburgo, no solo tú, generaciones, endogamia, destrucción, las infantas españolas, finales del siglo XVII, principios del XVIII, un concentrado, una catástrofe, hijas, nietas, Carlos II. Él era consanguíneo, más que si fuera hijo de hermano y hermana, impotente, epiléptico, con retraso mental, el final, 16 generaciones, pero las hermanas, las primas, las infantas, quizás ellas lo tenían peor. Debían casarse, parir, hijos, sus historias, los informes médicos, las consecuencias, el aislamiento. Lo sientes, dentro de ti. Naciste en 1651, 7 años, 7 largos años antes de que tu lengua empezara a obedecerte. Las piernas se te enredaban. El mundo a tu alrededor era un caleidoscopio de sonidos e imágenes que no lograban formar una imagen coherente. El alcázar, no un palacio, un hospital, muros de piedra impregnados de olor a medicinas y a miedo. Tu hermana, María Teresa, tiembla. El mal caduco, susurran los médicos. Espuma en la boca, miedo en tus ojos. Su respiración, un estertor, cada paso en la escalera, una hazaña. Comida líquida, porque la mandíbula está rota. La espalda, como un árbol retorcido. Médicos, cirujanos, sacerdotes, pululan alrededor de los niños reales como moscas sobre la podredumbre. Epilepsia, retrasos, deformidades, un sistema inmunitario roto como un juguete viejo, locura, una catástrofe genética, endogamia, una palabra que suena a sentencia, pero eres sangre real, eres ganado de cría, negociaciones matrimoniales, informes médicos, detallados, cínicos, no sobre tu salud, sobre tu valor, sobre tu capacidad para parir. Leopoldo, tu primo hermano, el emperador. Ya estuvo casado con Margarita Teresa. Ahora tú, el matrimonio, una catástrofe. Tu mente, una habitación cerrada. No entiendes, no puedes entender. Deberes conyugales, palabras vacías y aterradoras. Tu cuerpo, desobediente, ajeno. La consumación. Imposible. No puedes subestimar la tortura psicológica de estos acuerdos. Creciste sabiendo que tu único valor residía en tu capacidad para tener hijos. Pero tu herencia genética hacía que tener una descendencia sana fuera casi imposible. Vivías con un miedo constante al embarazo, sabiendo que cada concepción no solo ponía en riesgo tu vida, sino que podía traer al mundo a niños aún más enfermos que tú. Lees los registros de la corte de la época. El papel es áspero, la tinta huele a hollín. Cartas entre las mujeres de la realeza. Describen abortos espontáneos, muertes de infantes, el miedo constante que acecha cada embarazo. Niños nacidos tan deformes que no podían sobrevivir fuera del útero. Bebés que vivían solo unos días o semanas antes de sucumbir a defectos genéticos. Sientes su desesperación en la piel, un miedo pegajoso como el sudor frío, el impacto devastador. Sabes que muchas de estas mujeres desarrollarían graves trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático. Te ves en ellas, recluida, temerosa de aparecer en público, avergonzada de tu apariencia, de tus fracasos como esposa y madre. Lo más trágico es que te culpas a ti misma por tu incapacidad para producir herederos sanos. La ciencia genética que podría explicar tu condición no aparecerá hasta siglos después. Interpretas tus dificultades como fracasos personales, un castigo divino. Esta autoflagelación es otra capa de sufrimiento en una vida desbordada de dolor físico y emocional. Sientes el sabor de la ceniza en la boca. Para entender las historias de estas mujeres, debes recurrir a la genética. Cuando individuos estrechamente emparentados tienen descendencia, sus hijos tienen más probabilidades
de heredar 2 copias de genes recesivos dañinos. En una población sana, estos genes suelen quedar enmascarados. Pero cuando primos hermanos se casan entre sí generación tras generación, como hicieron los Habsburgo durante siglos, los genes dañinos se acumulan. Cada generación es más propensa a manifestar trastornos genéticos que normalmente permanecerían ocultos. Este proceso, llamado depresión endogámica, no solo afecta a los rasgos físicos, sino también a la salud mental, la función inmunitaria y la fertilidad. Comprendes que no es culpa tuya, pero no hay alivio, solo un dolor sordo y absorbente. Te miras en el espejo. Tu rostro es el rostro de los Habsburgo. La mandíbula inferior sobresale, desafiante, pesada. Con cada generación se hizo más grande, más notoria. Sientes que los dientes no encajan del todo. Intentar masticar un trozo de carne se convierte en un suplicio. Pero eso es solo lo visible, solo lo que salta a la vista. Dentro de ti hay oscuridad, epilepsia, convulsiones oscuras que roban la conciencia, ansiedad, un miedo pegajoso que atenaza el corazón, depresión, un velo gris que nubla el mundo, inmunidad, un escudo roto que te vuelve vulnerable. Estas enfermedades te persiguen como sombras. Eres una mujer de la realeza. Deberías ser fuerte, pero tu cuerpo es un campo de batalla. Trastornos autoinmunes, enemigos traicioneros que atacan desde dentro. Sientes su presencia constante, un dolor sordo en las articulaciones, una fatiga que no desaparece. La concepción es una lotería, incompatibilidad genética, un muro invisible que bloquea el camino a la maternidad. Cada embarazo, un juego con la muerte, abortos espontáneos, mortalidad infantil, un cementerio de esperanzas no nacidas. Sientes la culpa, tu culpa, Juana de Castilla, María Antonieta. Su locura vive en ti. Predisposición genética, una bomba de relojería, el estrés, el detonador. La ansiedad y la depresión, verdugos implacables. La presión del estatus real, una carga insoportable. Te ahogas bajo ella. Y lo peor de todo es que ellos lo saben. Las cortes reales llevan registros, documentan las enfermedades, conocen las consecuencias de la endogamia, pero continúan. Matrimonios entre primos, beneficio político. Tu dolor es solo el precio de su poder, y ese precio es tu vida. Los médicos escribieron informes detallados sobre los problemas físicos y mentales de los niños reales. Pero esos informes son meras curiosidades médicas, no advertencias sobre el daño genético. La conexión entre la endogamia y los problemas de salud era evidente para cualquiera que quisiera verla, pero la política, la economía, siempre por encima de lo humano. La Iglesia podría haber intervenido, negarse a sancionar los matrimonios, pero no. Otorgaba dispensas, hacía que las uniones genéticamente peligrosas, fueran legal y religiosamente aceptables. Los linajes reales estaban divinamente predestinados. Preservar la pureza era más importante que el sufrimiento. Y las mujeres, ellas mismas lo perpetuaban, creían que la sangre real las hacía superiores. Buscaban matrimonios con parientes para conservar el legado genético. No entendían que participaban en su propia aniquilación. Es desgarrador. Cada generación esperaba que sus hijos fueran diferentes, que escaparan de la maldición, que durante siglos había perseguido a sus familias, embarazo tras embarazo, aborto tras aborto, esperando contra toda esperanza que el siguiente hijo naciera sano. El experimento de los Habsburgo, su final, Carlos II de España. Murió en 1700, sin herederos. La Guerra de Sucesión Española. Carlos II, genéticamente dañado, impotente,
posiblemente con retraso mental, el último y trágico punto final, a siglos de endogamia, el fin de la línea española de los Habsburgo, el principio de una toma de conciencia. La endogamia real era insostenible. Los matrimonios entre primos continuaron. Entre la nobleza europea, pero con menos frecuencia, menos consanguíneos. Las cortes empezaron a comprender los riesgos genéticos. Estás al borde de la comprensión. Frente a ti, un espejo que refleja no solo los siglos pasados, sino también los ecos del presente. Las mujeres, sombras de una era lejana, víctimas de un sistema donde el cálculo político eclipsó a la humanidad, y la pureza de la sangre se convirtió en una sentencia. No fue la debilidad ni un castigo celestial, sino las decisiones de ancestros ávidos de poder lo que las condenó al sufrimiento. Sientes su dolor. Se filtra a través de los siglos, frío y pegajoso. Su legado no son solo páginas polvorientas de la historia, es el cimiento del conocimiento sobre el que se erige la genética moderna. Inhalas el olor de los libros viejos, oyes el susurro de los debates científicos. La tragedia de los Habsburgo se convirtió en una amarga lección. El precio de su tormento es nuestra comprensión de cómo funcionan los genes, de cuán vital es la libertad genética. Los matrimonios reales por conveniencia parecen cosa del pasado, pero sabes que no es así. Comunidades aisladas, donde los lazos de parentesco se tejen en un nudo apretado, siguen pagando el mismo precio. Ves sus rostros, oyes su gemido silencioso. Las tradiciones culturales contra la salud genética, una lucha eterna de la que no se puede escapar. Estas historias son un duro recordatorio. No se puede convertir a las personas en instrumentos. No se les puede arrebatar su dignidad, su derecho a elegir. Sientes cómo se te encoge el corazón al comprenderlo. Las mujeres de la casa de Habsburgo fueron reducidas al papel de úteros, valoradas solo por su capacidad para parir herederos. Sus sueños personales, sus deseos, no eran nada, un sonido vacío. Esta deshumanización no es una reliquia del pasado. Ves sus ecos por todas partes. A las mujeres todavía se las juzga por su función reproductiva. Su valor reside en los hijos que pueden dar al mundo. La tragedia de los Habsburgo es solo un ejemplo extremo, pero la raíz del problema sigue siendo la misma. Llegas al final de este camino, sembrado con los restos de destinos rotos, y ves una terrible verdad. El sufrimiento de estas mujeres no fue en vano. Su dolor, registrado en archivos, en tratados médicos, se convirtió en un don inestimable para la ciencia. Sientes el peso de este conocimiento. El experimento genético de los Habsburgo, monstruoso en su esencia, nos abrió los ojos a las consecuencias de la consanguinidad. Te despiertas, la piedra fría bajo tu mejilla, en tu cabeza un zumbido como el de una campana lejana. No puedes moverte. Una pesadez en el cuerpo, como si te hubieran emparedado viva en una cripta. Esta conciencia te atraviesa como una aguja de hielo. Toda tu vida, cada instante, ha sido predeterminado por decisiones tomadas mucho antes de que nacieras, por ancestros que valoraban la pureza de la sangre por encima de todo. Pureza. ¡Qué palabra tan hipócrita! Eres Mariana, Juana, Margarita, Ana, María Antonieta. Eres la infanta olvidada. Eres todas ellas, y cada una de vosotras lleva el sello de la maldición. El dolor pulsa en tus venas, envenenando cada aliento. No es solo dolor físico, es el dolor del alma, corrosivo como el ácido. Los fracasos reproductivos, el estigma de la esterilidad grabado a fuego en tu útero, el aislamiento social. Eres como un fantasma que vaga por los pasillos del palacio, invisible e innecesaria.
Y todo esto es un legado. El legado de generaciones de endogamia, de siglos de decisiones equivocadas. No solo cargas con tu propio sufrimiento, cargas con el peso de los errores de tus antepasados, aquellos que deberían haber sabido más. Pero estás viva. Sientes el débil latido de tu corazón. Es tu corazón, tuyo, no de ellos. Mariana encuentra refugio en la ciencia. Su mente es una fortaleza inaccesible para la maldición. Juana se aferra a su amor feroz, incluso cuando la razón la abandona. Margarita Teresa lleva su carga con dignidad, sin permitir que la doblegue. Ana busca consuelo en la fe, encontrando luz en la oscuridad. María Antonieta se enfrenta a la muerte con valentía, sin inclinar la cabeza ante el verdugo. ¿Y tú? ¿Qué elegirás tú? Oyes un susurro. Proviene de las profundidades de tu memoria, de las voces de quienes te precedieron. Un susurro de desesperación, de miedo, de dolor. Pero entre ese susurro captas otro sonido, un sonido de esperanza, tenue, apenas perceptible, pero está ahí. Vive en ti, en tu sangre. Eres un ser humano, y sobrevivirás. Estás aquí, en un silencio que aturde, a pesar del eco del pasado que pulsa en las piedras. Sientes el frío del suelo bajo tus pies, penetrando a través de la fina tela del vestido. Este frío es un eco de su miedo, de su desesperación. Recuerdas sus historias, no como hechos secos, sino como un dolor vivo, impregnado del olor a miedo y a polvo rancio. Historias de cómo el espíritu humano, acorralado, aún así, se aferraba desesperadamente a la vida, a las migajas de dignidad. Y comprendes tu responsabilidad, la responsabilidad de que su sufrimiento no haya sido en vano. La maldición de la sangre ya no pende sobre ti, ya no te ahoga con un miedo pegajoso por tu futura descendencia, pero la memoria quema. No te permite olvidar el precio que se tuvo que pagar. Cómo una ideología demente, llevada al absoluto, convirtió vidas en cenizas. Cómo la tradición, desprovista de compasión, se convirtió en un arma de genocidio. Cómo la sed de poder cegó y despojó de la razón. Su legado es tragedia y redención, entretejidas. Tragedia, porque todo esto podría no haber ocurrido. Porque podrían haber sido salvadas. Y redención, porque sus historias son una advertencia, una garantía de que la idea demente de la pureza de la sangre nunca más se convertirá en una justificación para la aniquilación. Pagaron un precio demasiado alto, un precio que tienes la obligación de recordar. En su silencio hay un grito que proclama que el valor humano no se define por el linaje, que la verdadera nobleza no es la pureza genética, sino el coraje de reconocer nuestra humanidad común. Lo sientes en la piel. El miedo pegajoso retrocede, reemplazado por la determinación. Sus voces, acalladas por la muerte y el tiempo, aún resuenan. No como las voces de reinas, ni como las voces de políticos, sino como las voces de personas. Personas que merecían amor y felicidad. Las recuerdas, no por sus títulos, no por su poder, sino como las mujeres que fueron víctimas de la locura, y aprendes de su sufrimiento. Para que otros, para que nadie, vuelva a conocer la maldición de la sangre, para que se recuerde, para que se viva,